podido descansar en lo posible. Y vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Hoy día vamos a terminar de revisar la materia respecto de evolución histórica antes de cambiar de tema dentro de esta misma unidad, pero vamos a cerrar con esta primera parte que era, ¿no es cierto?, más introductoria, y ya nos vamos a empezar a meter de lleno en la materia, ¿ya? Así que voy a empezar acá a grabar y voy a compartir pantalla. Ya, ahí se ve la presentación, ya. Entonces, recordar que nosotros estábamos revisando la evolución histórica del derecho del trabajo en Chile, y para ello habíamos distinguido diversas etapas en cuanto a la estructura o la organización de las principales instituciones en materia de derecho del trabajo. Y ahí hemos visto entonces que podíamos distinguir claramente 4 periodos o 4 etapas en las cuales, ¿no es cierto?, se habían orientado estas instituciones respecto a, o en consideración a, otros elementos que siempre también, ¿no es cierto?, se tienen en consideración al analizar estas materias laborales, y veíamos entonces que los procesos sociales, políticos, económicos que habían ido transcurriendo en nuestro país también habían ido influyendo e impactando en la forma a través de la cual se organizaban, se estructuraba la regulación en materia de derecho al trabajo, tanto en materia de derecho individual como en materia de derecho colectivo. Y ahí entonces, la clase pasada habíamos dicho que después del plan laboral que se había instalado, ¿no es cierto?, entrado en vigencia a finales de los 70, venía a continuación un periodo de reformas del 90 en adelante con el cambio de gobierno, y que habían tenido como propósito modificar algunas de las instituciones que se habían regulado en el plan laboral, pero veíamos entonces que si bien han transcurrido ya bastantes años, ¿cierto?, 30 años desde el inicio del periodo de reforma, y que algunas instituciones se habían modificado bastante, sobre todo en materia de derecho individual, veíamos que la estructura, los fundamentos, las grandes definiciones respecto al modelo de relaciones del trabajo seguían siendo similares o parecía a lo que se había instalado en el plan laboral. Y ahí entonces, en primer lugar, analizábamos la primera reforma, que era del 90-91, y hacíamos, ¿no es cierto?, un poquito de contexto histórico, y decíamos, la verdad es que esta reforma nunca pretendieron ser grandes reformas en esta materia, y tampoco existía el piso político como para que lo hubiesen podido hacer si es que hubiese sido el objetivo. Era un periodo de transición, con un periodo, ¿no es cierto?, de política bastante delicado, de estabilidad bastante precaria, por lo tanto, no era la intención de modificar profundamente las relaciones o la regulación laboral en ese momento, y se mantuvo, ¿no es cierto?, tibiamente unas modificaciones respecto al sistema de terminación del contrato en el año 90, con lo cual se restringía un poco la libertad o la mayor autonomía que tenía el empleador para poner término al contrato, y veíamos que efectivamente a través de esta ley se había o se pretendía restringir un poco la actuación del empleador y por lo tanto dar mayor estabilidad al trabajador en el contexto del derecho individual, pero que respecto al derecho colectivo poco se había tocado, y que solamente la reforma del 91 se habían concentrado en la primera etapa o la primera institución de la libertad sindical, que es la organización colectiva o la organización de trabajadores, y que habíamos también analizado y hecho esa relación en la clase pasada de por qué, ¿no es cierto?, el actor colectivo también había tenido un rol tan protagónico en la etapa anterior, y por qué, ¿no es cierto?, en este periodo también había un afán para disminuirlo, para reducir al actor colectivo. Y veíamos que estas reformas luego, otro evento importante durante este periodo, había sido la ratificación de los convenios sobre libertad sindical en el año 98, el convenio 87 y el convenio 98, que veíamos que precisamente se supone que lo que hay detrás también es obligarse a estos estándares internacionales establecidos por la OIT, sin perjuicio de que
no se adecuó el ordenamiento interno como para que el contenido de estos convenios pudieran tener plena aplicación en el ordenamiento interno. Por lo tanto, veíamos y analizábamos también la clase pasada que esto también tenía algo de una esfera política, en el sentido de que había bastante presión internacional para cumplir con estos convenios. Comentábamos también que Chile durante el periodo del plan laboral y del periodo de la dictadura también había sido señalado como infractor a estas normas. Entonces había cierta necesidad también desde ese punto de vista de ratificar estos convenios para igualar los estándares sin perjuicio de que no se produjo esa modificación en el nivel interno, sino que se ratificaron, se incorporan al ordenamiento interno, pero seguían existiendo estas contradicciones con la regulación en el código, producto precisamente de lo que habíamos visto de la estructura o de la regulación que había tenido el plan laboral respecto al derecho colectivo. Y veíamos, de qué habíamos quedado la clase pasada, veíamos que precisamente venía luego una segunda reforma en materia de derecho al trabajo, que había sido el año 2001, la ley 19.759, que también tiene toda una historia detrás, en términos muy cortos, para poner solamente un poco de contexto. Pensemos que ya que estamos 10 años, 11 años después ya de los gobiernos de la concertación, y efectivamente existía este descontento, esta preocupación, porque las materias laborales no habían existido, no se habían realizado grandes reformas, y por lo tanto seguía siendo el modelo del plan laboral con todos los problemas y todas las implicancias que eso tenía, y seguía siendo un sistema poco protector o poco garantista de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, existía desde el punto de vista político esta necesidad, esta voluntad de realizar reformas más profundas desde el gobierno de la concertación, pero que tenían, ¿no es cierto?, también la oposición política de no aceptar o no aceptar, bien digo, estas reformas. Por lo tanto, estaba hace mucho rato dando vuelta un proyecto de reforma que no veía la luz, no veía la luz, hasta que finalmente fue aprobado el 11 de septiembre del 2001, y se aprueba esta ley que fue conocida como la segunda reforma laboral, que además de realizar modificaciones específicas en materia de derecho individual y en materia de derecho colectivo, lo que caracteriza perdón, a esta ley es que tiene un eje central, ¿ya? Independiente de que modificó varias instituciones, tanto en derecho individual como en derecho colectivo, que las vamos a revisar ahora, esta ley tiene como eje central el reconocimiento o la ampliación del reconocimiento de los derechos fundamentales en el puesto de trabajo, ¿ya? Que en este momento, año 2001, era una idea absolutamente necesaria, su reconocimiento, para poder garantizar o para poder efectivamente dar una protección a los trabajadores, en el sentido de que además de los derechos laborales propiamente tales que podemos encontrar en esta regulación en particular, en el Código del Trabajo, por ejemplo, también debe ser aplicable en las relaciones de trabajo los derechos fundamentales. ¿Ya? Esta idea de que el trabajador o la trabajadora, además de tener esta característica, antes que eso es una persona y que por lo tanto es titular, es sujeto de derechos de carácter fundamental que están garantizados en la Constitución, y por lo tanto esos derechos también deben respetarse en el puesto de trabajo, ¿ya? Una idea que me imagino que a ustedes a esta altura, 10 años después, 20 años después, perdón, 2021, les puede parecer un poco, a lo mejor, lógico, obvio que lo que está diciendo la profesora, obvio que las personas, los trabajadores son personas también y por lo tanto se les tienen que respetar todos sus derechos, pero fíjense que hasta ese momento no era tan obvio y no era tan claro el respeto o la protección que daba o que entregaba el mismo ordenamiento jurídico para proteger estos derechos, ¿ya? Por lo tanto, esta ley tiene bastante relevancia en ese sentido, de avanzar hacia el mejor reconocimiento o la ampliación del reconocimiento de los derechos fundamentales en el puesto de trabajo, que vamos a ver que después
sigue evolucionando y llegamos a la regulación que tenemos hoy día en nuestra legislación laboral, que es mucho mejor que esto, digamos, pero vamos para allá. Pero este es un primer reconocimiento y además, insisto, que esta ley de manera transversal tiene ese eje, ¿ya? De poder encauzar estas instituciones con miras a también el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en cuanto a su calidad de personas, de seres humanos, antes de trabajadores, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, aquí habíamos quedado el otro día. Entonces, ¿qué pasó o qué modificó en materia de derecho individual y en materia de derecho colectivo? En materia de derecho individual, de nuevo, no hay una reforma o no se produce una reforma profunda en las instituciones en materia de derecho individual, sí se avanza un poco más a establecer mayores restricciones o limitaciones a la autonomía del empleador. Recordemos, ¿no es cierto?, que ahí en derecho individual el rol que juega la legislación es poder limitar esta autonomía garantizando o estableciendo derechos mínimos para los trabajadores para que de ahí para arriba puedan negociar, pero con un piso establecido por la legislación. Y hay por lo menos tres ideas relevantes que se incorporaron a través de esta ley. En primer lugar, respecto al sistema de terminación del contrato, que habíamos visto, ¿no es cierto?, que durante el plan laboral se había relajado absolutamente, desahucio, indemnizaciones acotadas, y que luego en el año 90 algo se había procurado restringir con la restricción del desahucio para ciertos trabajadores y pero que había además incorporado esta nueva causal que era la necesidad de la empresa, ¿no es cierto? Y veíamos que, perdón, que en la práctica la causal de necesidad de las empresas básicamente permitía que los empleadores pudiesen despedir a los trabajadores invocando esta causal, pero con el costo de tener que pagar esta indemnización por años de servicio que veíamos que a partir del 90 tenía este tope de 11 años. Entonces, ¿cuál era el problema práctico que generó esta causal y que muchas veces, ¿no es cierto?, ha sido la crítica que se ha señalado respecto a la incorporación de esta causal? Que por un lado se restringió el desahucio, que está bien, pero por otro lado se incorpora esta causal que es una suerte también de desahucio, porque el empleador aquí lo que tenía que decir era que hay una necesidad de la empresa, no se le exigía mucha justificación por parte de la jurisprudencia y si pagaba la indemnización correspondiente al trabajador, no había drama y voy a ponerle término con más o menos o relativa facilidad a los contratos de trabajo y con un costo también más o menos relativo. Recordemos, ¿no es cierto?, que tenemos el tope de 11 años. Probablemente vamos a tener contratos que tengan mucha menos antigüedad, por lo tanto no necesariamente todos los contratos terminan los 11 años. Entonces, tampoco es que encareciera demasiado la terminación del contrato de manera tal que el empleador le fuese muy complicado, muy caro por el término del contrato. ¿Y qué es lo que pasaba entonces con esta causal? Que del 90 en adelante se empezó a aplicar con mucha frecuencia por parte de las empresas y que caíamos en este juego que yo les comentaba, ¿no es cierto? Al final se reducía que si la empresa tenía plata para pagar la indemnización, podía aplicar la necesidad de la empresa y ponerle término al contrato, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba en la práctica entonces? Que muchas veces al trabajador le invocaban la causal de necesidad de la empresa, le pagaban su indemnización, pero resulta que esa causal no tenía ningún fundamento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el típico caso, al trabajador lo despiden por necesidad de la empresa argumentando reducción de personal, o sea, que lo tenemos que despedir porque no podemos pagarle a más gente, resulta que despiden a ese trabajador y a los 2 días o a la semana siguiente contratan a otra persona para hacer la misma función. Entonces ahí, ¿qué es lo que piensa uno? Parece que no era reducción de personal, porque si contrataron a otra persona, entonces no están reduciendo el personal, lo que están haciendo es despedir a ese trabajador en particular. Entonces, ¿cuál era el problema? Que si el trabajador en ese caso quería recurrir ante tribunales para que se declarara que el despido había sido injustificado, es decir, que el juez declarara que efectivamente el empleador había dicho que había una necesidad de la empresa en condiciones de que no existía tal necesidad de la empresa, pero cuando el trabajador iba a reclamar eso a tribunales, el tribunal le decía, a ver, esto lo estoy obviamente simplificando, no es que en el juicio se señale así, pero se señalaba, ¿no es cierto?, que si el trabajador había aceptado la indemnización por término del contrato, entonces no tenía derecho a después reclamar que el despido había sido justificado, ¿ya? Entonces,
Con esa lógica, como ustedes se podrán imaginar, ponía al trabajador en una situación súper compleja, porque ¿en qué se traducía esto? Que si el trabajador le iban a despedir por necesidad de la empresa y el trabajador tenía la sospecha de que en verdad no era tal la necesidad de la empresa y estaba pensando en que iba a demandar al empleador por despido justificado, no podía aceptar la indemnización, porque si aceptaba la indemnización, entonces después no podía demandar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta modificación para también reducir o restringir el uso de esta causal? Porque si ustedes se fijan en lo hecho, ¿en qué se transforma? En que el empleador tiene ahí la moneda de cambio, po. Trabajador, yo te despido por necesidad de la empresa y te pago la indemnización. Pero si me vas a demandar, no puedes recibir la indemnización. Tenés que aceptar la indemnización por el término del contrato, o si no, después no vas a poder demandar. Entonces, para restringir el uso de esta causal, la modificación consistió en que se eliminó esa exigencia en el sentido de que se separaron las aguas y decir, mire, una cosa es la indemnización que el trabajador, a la que el trabajador tiene derecho por el solo hecho de haber sido despedido por necesidad de la empresa, por lo tanto el empleador la tiene que pagar igual. Y otra cosa distinta es que si después el trabajador considera que el despido ha sido injustificado y así lo quiere reclamar ante tribunales y está dentro de los plazos, etcétera, etcétera, ahí lo que va a pedir es otra indemnización diferente porque son dos causas distintas, ¿ya? Y que por lo tanto no puede ser un requisito para que el trabajador pueda demandar el no haber aceptado la indemnización previa que le corresponde por el solo hecho de haberse aplicado esta causal, ¿ya? Con lo cual, ¿qué efecto tiene esto y por qué esto sirve para mejorar el escenario de los trabajadores? Porque con esto entonces la empresa sabía que aun cuando le pagasen la indemnización por necesidad de la empresa a los trabajadores, eso no significaba que después no lo fueran a demandar igual. Igual lo va a poder demandar el trabajador por despido injustificado. Entonces, con eso se supone que el mensaje es piense bien antes de despedir porque igual lo van a poder demandar. ¿Ya? Entonces, con eso también controlar un poco la aplicación de esta causal y así además implica también un efecto práctico, que muchas más causas llegan a tribunales. Con eso también, ¿no es cierto?, se empieza a aplicar o, ¿no es cierto?, a generar la jurisprudencia respecto a la aplicación de esa causal en particular. ¿Ya? No sé si queda claro esto ya es más, estamos entrando a tierra más derecha con materia, así que no sé si va quedando claro. Yo asumo que sí, a menos que me digan lo contrario, así que yo sigo nomás. Ya. Entonces, ¿qué otras modificaciones se realizaron en materia de derecho individual? Otra modificación también en materia de terminación del contrato es que también se restringió la aplicación de ciertas causales de terminación a hechos que solamente correspondieran a el trabajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las causales de terminación que estaban reguladas a partir de la ley 19.010 del 90, que se incorporaron, ¿no es cierto?, después en el Código del 94, se establecían diversas causales que permitían al empleador ponerle término al contrato por conductas en las cuales incurriera el trabajador, ¿ya? Que es lógico y que está dentro de la esfera de regulación de estas materias. Por ejemplo, si el trabajador incumple con sus obligaciones o, por ejemplo, si el trabajador no va a trabajar, ese tipo de cosas están reconocidas, ¿no es cierto?, como causales que van a permitir que en definitiva el empleador pueda ponerle término al contrato del trabajador. Pero ¿qué es lo que pasaba con algunas causales? En particular, por ejemplo, la que se señala acá, una de las causales que se establecía y que permanece hasta el día de hoy en el código es una causal que se denomina o se llama falta de probidad, ¿ya? Que hace referencia a la falta de actuación correcta y honesta que pueda tener el trabajador y que por lo tanto habilita o permite que el empleador le pueda poner término al contrato, ¿ya? La falta de probidad, entonces, en esos términos significa que el trabajador ha incurrido en algún hecho poco honesto o poco correcto que habilita que el empleador le pueda poner término al contrato, ¿ya? Hasta ahí, todo bien, es una causal que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Cuál era el problema hasta antes de esta regulación? Que en muchos casos los empleadores, para poder justificar la falta de probidad, es decir, en qué hechos se basaba para decir que el trabajador o la trabajadora habían incurrido en un actuar deshonesto o incorrecto, se refería a hechos que escapaban al ámbito de la relación de trabajo, sino que
correspondían más bien al ámbito de la esfera privada del trabajador, ¿ya? Por ejemplo, voy a despedir al trabajador por falta de probidad, por considerar poco honesto que el trabajador no me comentó que es simpatizante de tal partido político y por lo tanto, como a mí no me gusta eso, yo lo voy a poner en el contrato, ¿ya? Que me imagino que ustedes podrán entender, ¿no es cierto?, ahora, con la perspectiva actual, de que claramente no corresponde, perdón, que el empleador pueda utilizar como fundamento para aplicar esta sanción de ponerle término al contrato hechos que no pertenecen a la esfera del trabajo, porque en el fondo la participación política que pueda tener el trabajador y que lo haga fuera, ¿no es cierto?, de la empresa, corresponde a la vida privada y por lo tanto el empleador no puede utilizar esos argumentos para justificar ponerle término al contrato, por ejemplo, por esta causal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba hasta antes de la entrada en vigencia de esta modificación? Es que el empleador las empresas frecuentemente utilizaban como argumentos para fundamentar o para justificar la aplicación de estas causales hechos que no se circunscribían a el ámbito laboral, con lo cual, ¿no es cierto?, traspasaban los límites o las barreras, ¿no es cierto?, que imponen los derechos fundamentales, en este caso, por ejemplo, el derecho a la privacidad de cada persona. Y por lo tanto, lo que hace esta modificación es que deja claramente señalado en la ley que al momento de poner el término al contrato, para poder aplicar estas causales, el empleador debe restringirse a lo que suceda en el ámbito laboral y no puede utilizar como argumentos hechos que ocurran fuera de este ámbito laboral o hechos que no tengan relación con la condición de trabajador, ¿ya? Y con esto también, ¿no es cierto?, apunta un poco a esta idea que conversamos al principio, ¿no es cierto?, de reconocimiento transversal de los derechos fundamentales en el trabajo, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Respecto de eso, en mi trabajo una vez ocurrió que a un compañero, él fue a abrir su casillero y le vieron que tenía marihuana porque consumía de forma recreativa. Y resulta que un jefe llamó a carabineros y lo estaban como imputando para echarlo por esta causal. Uh-huh. Resulta que acudimos como al sindicato para ver como qué nos podía decir, y claro, en el fondo fue que era una causal injustificada, en el fondo porque el consumo de él era como, o sea, se dio a entender que era fuera de horario laboral, además, no sé, pues no daba para tráfico, ni microtráfico, ni nada de eso, era como un pito. Y al final fue eh, como igual mala leche lo que hizo el jefe, porque llamó a carabineros, lo esposaron, hubo todo un procedimiento, pero al final quedó en nada. Uh-huh. O sea, él sí continuó trabajando, pero la empresa no realizó ninguna indemnización y a este jefe no se le pasó Bueno, ninguna acción. yo justo, gracias Camila, yo justo iba a decir, el que se haya modificado en... Profe, se quedó pegada, parece. Sí, profe, no se le escucha nada. Pensé que me había caído yo. No, la profe. Decirle para que salga en la grabación. Sorry, se me cayó internet unos minutos. Voy a apagar la cámara para tener mayor estabilidad.
está grabando en todo caso, ¿ya? Ahí sí. Entonces, lo que les comentaba es que si bien... No sé si se ve ahí en la cámara o no. O sea, ¿se ve la pantalla, el compartir pantalla? No, profe. No, ya, gracias. ¿Ahí se ve o no? Y ahí sí. Ya, gracias. Ya, entonces, lo que estaba diciendo es que si el empleador lo hacía de todas maneras, sí que me perdí, ya, ahí está. Que si el empleador de todas maneras despedía por esta causal, era un despido injustificado, ¿ya? Ahora, esta situación se mejoró considerablemente años después, que lo vamos a ver ahora, a través de la incorporación de un procedimiento judicial específico para conocer los casos de vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? Ahora, en el caso que señalaba Camila, ahí el tema está en que el trabajador, para haber obtenido algún tipo de indemnización o de resarcimiento por la situación, porque en el fondo, claro, si le revisaron en la mochila, hay, ¿no es cierto?, también un tema de traspaso de la privacidad del trabajador, además que también uno podría decir que también, como decís tú, me da la leche, pero también eso no lo podría llevar a que hay una vulneración a la honra del trabajador, que después todo el mundo, ¿no es cierto?, lo iba a reconocer como que estaba delinquiendo, ¿no es cierto?, y que era un estigma. Entonces, en esos casos, hoy día, no en el 2001, sino que hoy día, lo que existe desde el punto de vista jurídico para reclamar esos casos es un procedimiento judicial, en el cual el trabajador puede demandar esta vulneración de derechos fundamentales y en general funciona bastante bien. Dependiendo de los hechos, obviamente es un juicio, por lo tanto ustedes saben que como todo juicio uno no puede asegurar el éxito en una instancia judicial, pero en el caso que comenta Camila, si es que no hubo ningún tipo de, de, de- de resarcimiento para el trabajador, es porque yo no sé si el trabajador ahí eh, demandó o realizó algún tipo de gestión para obtener algo, ¿no? Profe, fue como que la empresa, a cambio de mantenerlo trabajando, le dijo que no hiciera ninguna acción de tipo legal. Ya, pero igual lo podría haber hecho, ¿ah? Igual podría haber ganado. Yo entiendo y que, obviamente, ante esas situaciones, y que también, ¿no es cierto?, es una de las sutilezas, de las particularidades que tiene el derecho al trabajo, porque es mucho más inmediato, porque uno puede decir, desde el punto de vista jurídico, no, mire, si usted tiene toda la herramienta, usted demanda nomás, pero se haga sin pega. Entonces, también hay un tema de tomar una decisión que sea menos perjudicial para el trabajador en ese momento. Pero vamos a ver después algunos casos y vamos a ver que efectivamente hoy ese tipo de situaciones están mejor amparadas desde el sistema jurídico. ¿Ya? Obviamente requiere, y como todo juicio, tiene un riesgo y requiere obviamente que el trabajador realice las instancias correspondientes. Pero incluso en el caso que señalaba Camila, que no hubo un despido propiamente tal, sino que no se tuvo una revisión y una estigmatización del trabajador en ese sentido, el trabajador igual podría haber demandado por tutela de derechos fundamentales, ¿ya? Así que vamos a ver esos casos después, ¿ya? Pero fíjense, en todo caso, volviendo un poco a la evolución, que este tipo de ideas, ¿no es cierto? Uno dice, son 20 años atrás, no es tanto tiempo para empezar a establecer este tipo de restricciones a la facultad del empleador finalmente, porque, insisto, me imagino que esta idea de que uno les diga, no, mire, sabe que el empleador tiene derecho a despedir al trabajador, pero siempre y cuando sea por causales que se refieran a los hechos del trabajo, me imagino que todos ustedes estarán de acuerdo con que es lo lógico, es lo que corresponde. ¿Cómo
¿O por qué el empleador podría invocar cuestiones que son privadas del trabajador para despedirlo? ¿Ya? Pero fíjense que hasta ese momento no existía ninguna limitación desde el punto de vista legal, sin perjuicio de que a pesar de esta modificación se siga haciendo incluso hoy día. Hoy día no es que no vamos a decir que hoy día no, los empleadores nunca hacen eso, sí se hace, pero está mejor regulado en caso de que lo haga para poder obtener una mejor reparación, una mejor sanción para el empleador, ¿ya? Otra de las modificaciones que se hicieron durante la incorporación de esta ley, también en materia de derecho individual, la última que vamos a señalar es respecto a la disminución de la jornada de trabajo, también con el foco general que estamos conversando de tener una mejor protección de los derechos fundamentales del trabajador, entendiendo que el derecho al descanso, a tener, ¿no es cierto?, mayores tiempos para la recreación, para el descanso, para el ocio, para las actividades familiares, etcétera, es necesario tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista biológico de las personas, y que por lo tanto a través de esta modificación lo que se hizo fue disminuir la jornada máxima de trabajo, que hasta ese momento era de 48 horas semanales, a el máximo de 45 horas semanales, que es el que tenemos el día de hoy. También impulsado o orientado por la tendencia que había en ese momento y hacia rebajar las jornadas de trabajo, entendiendo que jornadas muy extensas finalmente son perjudiciales para la salud, para la integridad y para el bienestar de los trabajadores. Esa modificación entonces se incorporó con la ley 19.759 sin perjuicio de que estuvo en vacancia hasta el 2005, es decir, entró en vigencia recién el año 2005 y esos 4 años eran como de preparación de las empresas para que asumieran que los trabajadores iban a trabajar menos para que hicieran los ajustes necesarios. Ahora, y que también, ¿no es cierto?, veamos que esto también va en la tendencia mundial, ¿no es cierto?, hacia la reducción de las horas de trabajo, precisamente entendiendo la necesidad que tienen las personas de tener espacios suficientes y adecuados para poder descansar de las jornadas de trabajo. Y está comprobado, ¿no es cierto?, que jornadas de trabajo muy extensas a corto y a mediano plazo tienen un impacto perjudicial para las personas en muchos ámbitos, no solamente físico, ¿no es cierto?, también en materia de salud mental, ¿no es cierto?, de estructuras familiares, etcétera. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que hace esta reforma del 2001 en ese sentido es subirse un poco a esa orientación y asimilar que las 48 horas semanales que estaban vigentes hasta ese momento eran demasiado extensas, ¿ya? Eso entonces respecto a las materias de derecho individual. Ojo que, de nuevo, aquí no es que se armara de nuevo el sistema, si ustedes se fijan son cuestiones bien puntuales, sin perjuicio de la importancia o el impacto que pueden haber tenido en la práctica, y que precisamente, ¿no es cierto?, tienen como objetivo garantizar de mejor manera el espacio individual de los trabajadores, entregándole mayores beneficios, mayor protección, un piso mínimo más alto, entendiendo, ¿no es cierto?, que en el espacio individual el empleador tiene la delantera, por decirlo de alguna forma, porque sabemos que ahí el poder de negociación es desigual entre trabajador y empleador, y por lo tanto el trabajador tiene que quedar mejor protegido en ese escenario, ¿ya? Eso entonces respecto a materia de derecho individual. Profe, Ahora, disculpe, ¿sí? tengo Sí. una duda que me surgió. La disminución de los horarios de 45 horas semanales, pasa que conozco un caso en donde trabajan las 45 horas semanales, pero sin perjuicio de eso igual, a veces los empleadores pueden llamarlos como para trabajar un día sábado en la noche o cosas así. Pero, ¿eso está bien? ¿Se puede hacer? Depende, ¿ya? Depende. Vamos a verlo en su momento, pero actualmente la jornada máxima laboral es de 45 horas a la semana distribuidas de lunes hasta el sábado, ¿ya? Esa es la regla general. Sin perjuicio de eso, hay dos cosas que tener en consideración. En primer lugar, que además de la regla general, o como siempre hay reglas generales, hay
en este caso, muchas excepciones, ¿ya? Y vamos a ver que desde el punto de vista legal existen diversas excepciones o diversas situaciones, dependiendo del tipo de trabajo que se realice, que permite que los trabajadores tengan una jornada con una duración diferente, que en la práctica pueden ser más de las 45 horas a la semana, o incluso los días domingo, o incluso en horarios medio oportunos, medio, que pueden sonar medios extraños, y que muchos de esos casos están regulados en la ley, ¿ya? Entonces, para tener claro, o sea, la regla general es esa, máximo 45 horas a la semana, pero como toda regla general, tiene excepciones, y en este caso hay muchas excepciones. Vamos a ver que el código se pone en distintos casos de situaciones especiales que se llaman efectivamente jornadas de trabajo especiales, que tienen como características que en atención al tipo de trabajo que se realiza, permiten que la duración de la jornada pueda ser mayor o menor o distribuida en forma diferente, ¿ya? Y a lo mejor ahí ustedes han escuchado otros casos de jornadas que son diferentes, por ejemplo, las jornadas que son 7x7, 4x4, ¿han escuchado alguna vez ese tipo de jornadas que tienen como una distribución así particular? O las jornadas... ¿Mm? La gente ¿Sí? que trabaja en las minas. En la gente que trabaja en las minas, por ejemplo. ¿Ya? Pero vamos a ver que ese tipo de jornada es mucho más frecuente, sin perjuicio que uno la asocia con los trabajadores de las mineras, es mucho más frecuente de lo que uno imagina, y está dentro de esas excepciones legales, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que en materia de jornada, la verdad es que, y como preguntabas, ¿tú estás bien o está mal? Habría que ver el caso, ¿ya? Porque efectivamente puede ser que el tipo de trabajo que realiza esa persona esté dentro de estas excepciones, ¿ya? Ese es un elemento que hay que tener en consideración. Yo les decía que creo yo que hay que tener dos. Uno es ese, el legal, que como toda regla general hay muchas excepciones. Y un segundo elemento que también vamos a revisar en su momento, y es que en general también en materia de jornadas de trabajo hay una alta tasa de incumplimiento por parte de las empresas. ¿Ya? Yo siempre, de hecho, lo pongo como ejemplo, como una de las materias donde las restricciones laborales tienen menor eficacia, ¿ya? Y por eso es que muchas veces en la práctica se da que las personas que, aún no estando sujetas a una regla especial, como las que yo mencionaba recién, igual en los hechos trabajan más de lo que les corresponde, ¿ya? Y eso pasa porque es una mala práctica, ¿ya? Y de que en general las restricciones a la jornada de trabajo tienen poco cumplimiento. Y se dan estos hechos en la práctica, en la cual, por ejemplo, el trabajador sabe que no le corresponde ir a trabajar un día sábado fuera de su jornada, pero si lo llaman a trabajar, probablemente va a ir igual, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, ahí uno puede analizar, hay un montón de razones, pero así a la rápida, porque después vamos a ver este tema en profundidad, a la rápida uno puede decir, chuta, claro, porque si digo que no, lo más probable es que después no me van a llamar más. ¿Cómo le voy a decir a mi jefe que no puedo ir a trabajar en este horario? Probablemente me van a la próxima persona que van a despedir va a ser a mí. Y que es súper legítimo, para que andamos con cosas. O sea, y acá de nuevo lo que conversábamos recién, uno le puede decir al trabajador, no, porque usted tiene derecho, no. Sí, pero otra cosa es con guitarra, y efectivamente en estos casos, o muchas veces en estos casos, los empleadores también abusan de esa posición de que el trabajador es más complicado decir que no. Y otra cosa también que también es un incentivo es porque muchas veces, ¿cuál es la monedita a cambio que también que se utiliza? Que a los trabajadores, por ejemplo, le dicen, mira, venga a trabajar el sábado y le pagamos extra. Entonces también ahí uno dice, chuta, el trabajador sabe que no le corresponde ir a trabajar, pero si le van a pagar y con eso puede aumentar un poco su remuneración, que en general sabemos, ¿no es cierto?, que en Chile ya son bajas, también, pues, ¿cómo uno va a decir, oye, no, es que no puedes ir? Entonces, si ustedes se fijan, el tema de la jornada es súper, súper delicado porque es súper inmediato, es del día a día de las relaciones de trabajo, ¿ya? Y una cosa es que, no sé, pues yo me quedé 5 minutos más o 10 minutos más terminando algún trabajo, o excepcionalmente, y otra cosa son aquellos casos en los cuales constantemente los trabajadores trabajan más horas de las que están pactadas y más horas de las que se les pagan, ¿ya? Entonces, por eso, cuando tú preguntas, ¿eso está bien o está mal? Habría que ver, ¿ya? Porque, insisto, esta es la regla general, la de las 45 horas máximas a la semana, pero existen muchas excepciones legales.
o sea, cuando digo muchas, son varios los casos, o sea, no son uno o dos, son varios supuestos que hay que distinguir, por ejemplo, el que decía, ¿no es cierto?, de los mineros, pero también, ¿no es cierto?, no sé, los choferes, personas del comercio, personas que trabajan en restaurantes, es decir, hay distintos supuestos en los cuales la ley se pone, en las cuales las jornadas son diferentes y que pueden ser más largas, pero además, desde el punto de vista práctico, estas materias de jornadas tienen poco cumplimiento, ¿ya? Son de las que más se incumplen, ¿ya? A pesar de toda esta regulación legal que vamos a ver en su momento, ¿ya? Y eso, insisto, uno puede también tener o analizar o pretender dar varias razones, pero así a la rápida yo les puedo comentar eso ahora, que efectivamente hay un tema de la inmediatez, ¿no es cierto?, de que pone al trabajador en una situación súper complicada de tener que decir que no va a trabajar más, que es lo que correspondería, porque lo pone en una situación de extrema susceptibilidad, po. Y además que muchas veces esos trabajar de más o trabajar fuera de las jornadas que corresponden van asociadas a algún tipo de beneficio económico, que también es válido y legítimo que el trabajador voluntariamente lo quiera aceptar, sabiendo que a lo mejor está mal que vaya a trabajar a esa hora y sabiendo que el empleador también está claro que no corresponde que trabaje en esas horas, ¿ya? Así que vamos a ver después que el tema de las jornadas es todo un mundo, porque además hay harta contradicción esto de realidad versus práctica, y hay harto que analizar cuando veamos jornadas, ¿ya? Pero, Ya, gracias. vale. En todo caso, para cerrar esto, ¿no es cierto? Como respecto a la jornada, aquí fíjense que igual fue un salto importante bajar de 48 a 45 horas máximas semanales, independiente de todo lo que se trabaja en la práctica igual. Y sobre todo, ¿no es cierto?, que es una discusión que hoy día está súper de moda también, pues, o por lo menos antes del teletrabajo, en verdad, de bajar a las 40 horas, y que algunos países, ¿no es cierto?, han ido avanzando hacia allá. Pero como les decía, vamos a ver que en materia de jornada hay hartas cosas que revisar, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Y para cerrar entonces con esta ley del 2001, ahí. En materia de derecho colectivo, ¿qué fue lo que se hizo con esta ley? Ya habíamos indicado, ¿no es cierto?, que en materia de derecho colectivo en verdad no se han realizado reformas importantes, modificaciones importantes al modelo del plan laboral, que veíamos, ¿no es cierto?, que respecto de la libertad sindical se había mejorado un poco la regulación de las organizaciones de trabajadores, pero que la negociación colectiva seguía vinculada al sindicato de empresa, y que a su vez la huelga seguía vinculada a la negociación colectiva. Por lo tanto, veíamos que de los 3 derechos de libertad sindical, uno se había mejorado en cuanto a su regulación, el primero, pero que los otros 2 seguían restringidos, con lo cual quedaba, ¿no es cierto?, medio inconsecuente este respeto a la libertad sindical. ¿Qué es lo que mejora esta regulación de esta ley del 2001? Y de nuevo, teniendo en consideración el respeto o la idea del respeto de los derechos fundamentales, y teniendo también como contexto que Chile ya había aprobado los convenios de libertad sindical el 98, el año 98 me refiero, y que según estos convenios la libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores, lo que se hace en esta modificación legal es mejorar la regulación de aquellas prácticas que son consideradas como antisindicales o desleales, es decir, todas aquellas conductas que realice tanto el empleador como también otro trabajador o cualquier otra persona que tengan como objetivo o como consecuencia la vulneración de alguno de los derechos de libertad sindical, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace entonces esta reforma? Lo que hace es mejorar la regulación que existía en la ley respecto de estas conductas. ¿Cómo la mejora? Por ejemplo, porque establece márgenes más amplios para reconocer qué tipos de conductas pueden ser prácticas antisindicales y desleales. Es decir, abre el espacio para decir, mire, cualquier hecho que sea, podría ser constitutivo de una vulneración de derechos fundamentales en el ámbito de la libertad sindical, y si es así, pueden ser consideradas como prácticas antisindicales, ¿ya? Y sobre todo respecto a las sanciones, ¿ya? Mejora también la regulación en cuanto a establecer sanciones más altas
para quienes infrinjan la libertad sindical a través de estas prácticas. E incorpora una de las sanciones que es bastante particular en este modelo, y que también acá una referencia para explicar lo que está en la pantalla. Aquí paréntesis, porfa, para que no nos perdamos. Vamos a volver a terminación del contrato. Recordemos que el modelo del 31, cuando se incorporó la ley del 66 sobre estabilidad relativa en el empleo, se había incorporado esta idea de que si al trabajador lo despedían de forma injustificada, el trabajador podía elegir entre la reincorporación a su trabajo o el pago de las indemnizaciones, ¿ya? Eso era con el modelo del 66. Pero con el plan laboral se eliminó esta opción y solamente se mantuvo la sanción del pago de indemnizaciones en caso de despido injustificado, ¿ya? ¿Eso qué significa entonces? Que durante el plan laboral, si el trabajador era despedido y ese despido luego era calificado como injustificado, no tenía derecho a la reincorporación, sino que solamente podría tener derecho a indemnizaciones, ¿ya? Y esa idea se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy durante el periodo de reforma, ¿ya? Es decir, que hoy día la regla general es que en caso de que a un trabajador lo despidan y ese despido sea injustificado, lo que procede como sanción es que el trabajador va a tener derecho al pago de indemnizaciones, no a su reincorporación al puesto de trabajo, ¿ya? Es decir, hoy día, y que es una idea que se incorporó con el plan laboral y que se ha mantenido hasta ahora, es que en caso de despido, lo que procede, en caso de despido injustificado, lo que procede son indemnizaciones y no el derecho del trabajador a reincorporarse a su trabajo, ¿ya? Al punto que hoy día la reincorporación es absolutamente excepcional, ¿ya? Y aquí sí que es excepcional. Vamos a ver que los casos en los que se permite la reincorporación son muy específicos, que lo vamos a ver después. Y por eso es que es tan importante esta modificación. Y ahora vuelvo a lo que está señalado en la pantalla. Porque si ustedes se fijan, dice que se establece el derecho a reincorporación en caso de despido antisindical. Entonces, ¿cuál es la idea de esta regulación? Que de nuevo, en caso de que el trabajador sea despedido y que ese despido sea considerado como antisindical, por ejemplo, porque justo el trabajador estaba tratando de armar un sindicato y estaba juntando a la gente, estaba juntando los requisitos y al trabajador lo despidieron. Por necesidad de la empresa, por ejemplo. Pero resulta que el trabajador sabe que en el fondo lo despidieron porque la empresa no quería que armara un sindicato. Y eso entonces es una práctica antisindical, porque lo que se está haciendo es vulnerar la libertad sindical, en particular el ejercicio de la organización de trabajadores. Y si ese despido entonces es antisindical, a partir de esta modificación legal se incorpora la posibilidad de que el trabajador pueda ser reincorporado a su trabajo, ¿ya? En vez de que le paguen indemnizaciones y que igual se quede sin pega, que vuelva a trabajar. Lo que, insisto, es una práctica absolutamente excepcional en el modelo, tanto en el año 2001, que es la reforma que estamos revisando, como también actualmente, ya donde la reincorporación es absolutamente excepcional, y uno de los casos es en el caso de despido antisindical, ¿ya? ¿Se entiende esta idea? ¿Y por qué? Por eso la puse, porque es una de las cuestiones más importantes, digamos, porque altera un poco la regla general de la no procedencia de la reincorporación, y con eso también le da como este relieve a esta idea, ¿no es cierto?, de que los despidos antisindicales son especialmente graves, y que en atención a eso es que esta sanción es peor, porque si ustedes se fijan, desde el punto de vista de sanción, para el empleador es peor tener que volver a reincorporar al trabajador. Entonces, Pero ese es como el mensaje, es que esto es más grave que cualquier otro tipo de despido, ¿ya? ¿Sí, perdón? no, por mi parte yo no le encuentro como mucho beneficio a la reincorporación del trabajador al trabajo, porque claro, es como por una parte cierta carga para el empleador, pero si lo piensas desde otro lado, el empleador igual le podría hacer la vida más difícil al trabajador, porque en lo que llevamos del curso ha quedado claro que el empleador es el que tiene la relación de poder, está de su lado,
la balanza está inclinada de su lado, entonces no sé qué tan beneficioso sería la reincorporación del trabajador, más que la Sí, indemnización. sí, yo estoy de acuerdo. Y ojo que se establece como una opción, es decir, acá o es la reincorporación o es la indemnización, es decir, no es que se obligue a que el trabajador necesariamente tenga que ser reincorporado, pero se le da la opción, porque precisamente el argumento es lo que señalas tú, que puede ser que en algún caso el despido o la relación con el empleador haya quedado tan tensionada, tan debilitada, que va a ser peor porque a lo mejor el trabajador va a volver y le van a hacer la vida imposible, y poco rato después lo van a volver a despedir por otra causal. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto? Depende del caso concreto. Pero la gracia que tiene esta reincorporación es que puede ser que haya algún supuesto en el cual el trabajador prefiera volver a trabajar porque finalmente eso le da mayor estabilidad. Pensemos, por ejemplo, en un caso en el cual el trabajador a lo mejor no llevaba mucho tiempo, por lo tanto su indemnización no va a ser muy alta y lo que quiere el trabajador es tener mayor estabilidad. No sabemos, va a depender del caso. Lo importante es que en este caso se le da la opción. Puede que el trabajador no se quiera reincorporar igual y que igual elija la indemnización, pero al menos se le da la opción y también, ¿no es cierto?, como esta idea de castigo, de decir, mire empleador, usted ese despido que hizo no lo vamos a considerar, aquí usted no manda, va a tener que reincorporar igual al trabajador. O sea, aunque usted lo quiera despedir, por este motivo no lo puede despedir. Entonces, si ustedes se fijan, es una cosa también más de mensaje, de sanción para el empleador, sin perjuicio del aspecto práctico que tú señalas, que tienes mucha razón y que efectivamente en la práctica puede ir para cualquiera de los dos lados. Puede ser que el trabajador efectivamente diga, ¿sabes qué manera de reincorporar? Yo prefiero que me den mi plata y no volver a ver a esta gente. Es válido, pero está la opción, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, esta idea de que esto también le quita poder al empleador. Si fíjense, y a propósito nosotros esta misma idea de relaciones de poder, esto es decirle al empleador, no, fíjese que usted no puede despedir a este trabajador, por este motivo no lo puede despedir. Entonces, usted que piensa que puede hacer lo que quiere, fíjese que tiene limitado su autonomía en este caso, ¿ya? Porque la libertad sindical es tan importante que usted no puede llegar y vulnerarla a través de estas prácticas, ¿ya? Entonces, puede que a lo mejor el trabajador no se quiera reincorporar, pero está el hecho. Entonces, en ese sentido es mucho más relevante, ¿ya? Eso, y bueno, y para cerrar, antes del break, solamente comentarle, ¿no es cierto?, que aparte de esta modificación en las prácticas antisindicales, que fue lo más importante, otras modificaciones que ya son menores, por ejemplo, respecto a las organizaciones sindicales, que se incorpora la posibilidad de formar sindicatos innominados, que básicamente se refiere a que la ley dice que los trabajadores pueden formar tales organizaciones y todas las demás que quieran, con lo cual se supone que el mensaje es que los trabajadores tienen absoluta libertad para determinar la forma de organización que quieran establecer, pero seguimos con los otros derechos cercenados. Entonces, por un lado, de nuevo, trabajadores formen la organización que quieran, pero para negociar solamente se reconoce el sindicato de empresa, y la huelga sigue manteniéndose dentro de la negociación colectiva arreglada. Por lo tanto, no es mucho más el espacio que se gana, ¿ya? Por lo tanto, en términos generales, son cuestiones bien específicas, pero el modelo de relaciones de materia de derecho colectivo sigue manteniéndose en los mismos términos que estaba en el plan laboral, ¿ya? Eso, hagamos la pausa para no pasarme y nos vemos en 20 minutos más, ¿ya? Voy a cortar acá Profe, y sí, dale. quería hacer una pregunta, pero que no tiene que ver sobre la materia. Ya, pero si quieres quédate un minuto porque voy a cortar la sesión, pero mientras tu compañero sale, ahí no me puedes comentar. Y los demás nos vemos en 20 minutos más. Saray, ¿no es cierto? Sí, profe. No. Ay, no te veo. Ahí está. O sea, en verdad es algo que tiene que ver con el trabajo, pero no con el ramo. ¿Ya? Lo que pasa es que quería saber si usted tiene información sobre lo que había, es que creo que habían ahora hablado sobre aumentar las horas que tenían que pasar los profesores en clase y qué pasaba respecto a la cantidad de horas que estaban sentados o respecto a la vista, si ellos podían, por ejemplo, reclamar. Es más que nada por un caso cercano que les quieren como
hacer que hagan las horas completas, entonces están viendo como la posibilidad de reclamar eso con el sindicato. Sí, entiendo que estaban, pero eso más que a nivel de regulación, era como a nivel de reglamento por medidas de seguridad. Pero no tengo claro si eso se aprobó o no. Tú te referías al tema del teletrabajo, ¿no es cierto? Sí, No lo tengo claro. Déjame mirarlo porque para los profesores también hay reglas especiales. Entonces déjame mirar qué hay, porque yo recuerdo que lo estaban discutiendo hace poco, pero no sé en qué quedó, no sé si se aprobó o no, porque eso generalmente se regula a nivel de dictamen o de reglamento. Ya es como una cuestión más local, más específica, no a nivel de ley. ¿Ya? ah, Entonces déjame mirar, pero para tener súper claro, la persona en la que tú estás pensando trabaja en un colegio municipal. no, colegio particular. Ya. Déjame mirar y te cuento ahora a la vuelta del break. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Voy a cortar entonces para pasar el audio, ¿ya? Así que nos vemos en unos minutillos más.